La claqueta en cuarentena. Luz, cámara, acción. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de La claqueta en cuarentena. Mi nombre es Jexy y estoy con Belén. Hola. Y con la Cato. Hola, hola. Y este es nuestro quinto capítulo. Yo al menos estoy muy feliz de que podamos seguir escuchándonos, podamos seguir viendo películas y podamos también compartirlo con ustedes, nuestra querida audiencia. Así que muchas gracias por acompañarnos también en esta aventura para nosotras y a seguir descubriendo películas como la que acabamos de ver, que se llama El Caliche Sangriento. Entonces, Belén, ¿nos puedes contar un poco de esta película? Sí, claro que sí. Muchas cosas que contar sobre la película. Esta es una película chilena que se estrenó en 1969, el 27 de octubre. La dirección está a cargo de Elvio Soto y el elenco principal son actores y la compañía de teatro de la Universidad de Chile de Antofagasta. Entre los principales está Héctor Dubochel, Patricia Guzmán, Jorge Guerra, Jaime Badel, Jorge Lillo, Arnaldo Berríos, Jorge Yáñez, Teresa Bernal y Mario Bernal. Esta es una película que trata sobre un batallón de guerra que está ambientada en la Guerra del Pacífico y que se pierden del ejército y tienen que llegar al... ¿Tacna? A Tacna, justamente. Gracias. Y más que de guerra, como decíamos ayer, es como antibélica. ¿Cómo es eso de antibélica? Porque no busca en realidad como con hacer esta película como provocar el patriotismo en los espectadores, sino que está armado como una crítica social ante las consecuencias de los conflictos bélicos en general. Eso un poco como un poco resumen. Entiendo. Y la pregunta que todos nos hicimos ayer, Belén, es ¿por qué elegiste esta película para ver una película chilena del año 60 sobre la Guerra del Pacífico? Es bastante como fuera de la línea y fue muy interesante. Pero ¿por qué la elegiste? La elegí porque cuando yo me enteré de la existencia de esta película, yo estaba en la U y nos la presentaron como una película primero muy importante dentro de el nuevo cine chileno, como lo que se estaba forjando en esos tiempos de la crítica social llevada ahora al cine, como aprovechando esa herramienta para hacer crítica también, y porque era muy anecdótica toda la situación en la que ocurrió la película y todo lo que pasó con ella. Y además quería que viéramos también como una película chilena que no fuera algo a lo que estamos como acostumbradas a ver. Sí, nos sacó bastante como de nuestra área de confort, supongo. O de nuestra área conocida, por decirlo de alguna manera. Sí, pues sí. Sí, pues está súper lejos igual, pues uno no. O sea, si a mí me dicen que hay que ver una película vieja, yo por lo general me voy como a Hollywood igual, a ver alguna película vieja. No solo ir al cine chileno como para ver algo viejo. Claro, no es un referente de películas antiguas o clásicas. Sí, justamente. ¿Y a ustedes qué les pareció que la vieron por primera vez? Bueno, a mí me pareció que fue algo totalmente fuera de lo que yo hubiese visto comúnmente, igual. Y la trama está muy bien armada.
y te hace meterte completamente en la película. Verla es una experiencia envolvente. Y bueno, entre risas, entre anécdotas, entre rabia también por el capitán. Sí. Yo creo que igual fue una experiencia distinta. Me gustó haberla visto. ¿Y tú, Katy? Para mí, como lo mismo que la Yexi, fue algo que yo no elegiría ver. De hecho, no la conocía. De hecho, caliche, sangriento, caliche, yo pensé que era como una palabra, así como, oye, este tipo es bien caliche, o sea, no sé. Y después descubrimos que era un mineral. O sea, yo de verdad no sabía nada. Y menos de la Guerra del Pacífico, es como que lo que sé de la Guerra del Pacífico es como que lo básico, muy básico. 21 de mayo, Arturo Prat, la canción de Arturo Prat. No, sé un poco más que no sé más que eso, pero fue muy interesante verla. Y no sé qué más que yo me fui más que por lo que querían retratar como dentro de el punto que querían llegar en la película como antibélico. Yo me fui porque el hecho de que hayan hecho una película en medio del desierto de Atacama, con esos trajes, y que haya sido, está bien hecha, está bien dirigida, los actores son buenos, para la época, para hacer una película chilena, eso fue como lo que más me llamó la atención. O sea, Claro, de hecho es como una de las primeras películas chilenas a todo color. Como que también eso fue parte de la promoción, porque no se estilaba grabar películas a color, estaban como recién llegando ese tipo de tecnología. Y Elvio Soto venía llegando de Alemania, me parece, como por esos años, 65, 67, por ahí, y había conocido como estas tecnologías y quería incluirla en una de sus películas. Caliche Sangriento es el segundo largometraje de Elvio Soto. Y sí, bueno, voy a ir como con el tema anecdótico un poco de la película. Dale, porque quiero saber muchos datos de esta que me intrigó muchísimo. Sí, claro. La película que vimos es, de hecho, una reconstrucción de la película original. ¿Cómo es eso? La que vimos nosotros se reestrenó en el 2008. A partir de una copia restaurada. Hicieron una copia restaurada de esta película. Porque esta película en el golpe, para el 73, se perdió. Se perdieron los registros de esta película. Y con un esfuerzo de producción, un equipo conformado por algunos estudiantes de Elvio Soto, buscaron financiamiento para poder buscar esta película, porque en ese entonces no había registro de ninguna película de este director, y a partir de eso es que surge como esta necesidad de buscar algún largometraje, algo que sea parte de la filmografía de él. Y lo que encontraron fueron 2 copias de 35 milímetros en el Cinearte Normandí. Esta copia tardó 1 año y medio en ser restaurada. Y la restauración fue hecha así a mano, artesanalmente, revisando cuadro por cuadro cuáles eran las tomas que habían en mejor estado y más largas, y cortar y pegar cinta a cinta para poder llegar a lo más cercano al original. El original duraba cerca de 2 horas y esta lo logra, como que casi cumple las 2 horas, 1 hora 50 creo que dura. Sí, 1 hora 50. Y claro, lo que no estaba en estas cintas que encontraron en el Normandí era el texto del inicio y del final. Pero los pudieron reconstruir también, basados en unas copias en video que tenían de una cinta en alemán, que se la consiguieron por la cinemática del Goethe Institut de Santiago.
ellos tenían algunas copias porque justamente Alemania compró la cinta luego de que ésta se estrenara en 1970 en el Festival de Cannes. Entonces, por eso es que al final de la película esa leyenda que se ve está en alemán. Y al principio lo que está narrado es un poco lo que decía también en la leyenda original al comienzo. Les voy a leer lo que aparece en alemán al final y dice: un poco después, el señor North era dueño de las salitreras. Para este negocio, los pueblos de Chile, Perú y Bolivia habían aportado 25.000 muertos. El asunto de estas leyendas es que cuando la película se estrenó en 1969, la idea de Elvio Soto era estrenarla para el 18, para las fiestas patrias. Entonces tuvo que llevarla al Consejo de Censura Cinematográfico. Este consejo estaba compuesto principalmente por mujeres como de alta alcurnia de la sociedad chilena. Y claro, la idea era estrenarla para esa fecha y estrenarla con una censura para mayores de 14 años. Eso era para que lograra el mayor impacto posible, como estrenarlo en una fecha clave y que la mayor cantidad de gente pudiese verla. Pero no pudieron, se la negaron, porque las señoras estas pensaron que incumplía como con la moral patriótica chilena, así que se la rechazaron y les dieron como un plazo. Les dijeron que iban a consultarlo con algunos especialistas y después les iban a dar la respuesta. Y esos especialistas eran nada más y nada menos que el ejército, con representantes del Ministerio del Interior y Ministerio del Exterior. Y todos ellos rechazaron porque justamente la película mostraba no un sentido patriótico detrás de la guerra, no los mostraba como héroes de nada. Entonces les dijeron que no. Y Elvio Soto con su equipo de producción decidieron apelar. Y el consejo que les dieron era que borraran la leyenda del comienzo y la del final. Porque eso dejaba mucho más en evidencia que en realidad los intereses detrás de la guerra eran políticos y económicos y no tenían nada que ver con, como decíamos ayer, como con ese sentido patriótico, con banderas ni nada. Con defender la nación. Claro, de hecho, como la leyenda al final dice que los pueblos de Chile, Perú y Bolivia, dejándolos a todos como al mismo nivel, no como Chile ganadora de la guerra. O perdedora. Claro. Pero Entonces, en la guerra del Pacífico técnicamente Chile ganó, así que la idea claro, de que hayan quedado los tres iguales, eso debe haberle como afectado el orgullo que la guerra que Chile ganó. Y es como que en la película lo hacen ver como que no ganaron nada, ¿verdad? exacto, al contrario, perdieron vidas. Y eso era como lo más importante de destacar dentro de la película. Como que detrás del ejército hay, por lo general, gente siguiendo órdenes nada más. Y no ese patriotismo detrás de cada uno de los soldados del ejército, no. Como que no está esa idea y como que eso lo vemos mucho como en estas películas gringas acerca de la guerra. Guerras Irán, Vietnam, etcétera. Como que ahí sí se ve que los soldados son muy patriotas. Sí. En cambio en esta película no era lo que querían conseguir ellos. Entonces claro, apelaron y dijeron, bueno, entre que esta película no vea la luz y que sí la vea, bueno, tomamos estas sugerencias, sacamos esto y que se estrene de todas maneras. Entonces pudieron estrenarla, pero en octubre, 27 de octubre. Y la estrenaron en un festival de cine que se realizó en Valparaíso. Lo importante de este festival es que se estrenó junto con otras dos películas que resultan también ser como importantes dentro de la historia del cine chileno, que fue Tres Tigres de Raúl Ruiz y El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín.
¿Lo estrenaron ahí mismo, en el mismo Un festival? festival, sí. ¿No? Y eso igual, como que esas dos otras películas sí son conocidas. Como que por lo menos yo las he escuchado. Sin embargo, Yo el Chacal de Nahuel Toro lo vi. ya sí, yo también la vi. Tres Tintes Pero Tigres, no la he visto. No la he visto. Pero sí sabía de su existencia y sí la había escuchado. Sin embargo, del Caliche Sangriento yo no sabía nada hasta que me la mencionaron en la U. Mucho menos conocida. Y fue por esto, porque para el golpe la película desapareció. Elvio Soto se fue al exilio y nadie más supo de esta película. Lo único que había eran como copias piratas en ferias en Alemania. Porque como Alemania la compró después del Festival de Cannes, eran como los únicos que tenían copia, pero no servía para restaurarla porque no necesitaban la cinta en 35 milímetros. Claro, no una copia. Claro, No una copia. claro. O sea, de verdad era para el que cacha la Muy película. cualquier cacha, muy underground. Sí. Lo que pasó también al momento de restaurarla fue que tuvieron que, consiguieron finalmente financiamiento. Entonces por eso pudieron como viajar y conseguir las copias y hacer todo el asunto. La cuestión es que tenían problemas con el color y tuvieron que ir hasta México para trabajar en un laboratorio allá para poder restaurar el color, y hicieron pruebas de color con la cinta, y después de que pudieron arreglarlo allá en la UNAM en México, pudieron digitalizarla y luego de eso la pudieron reestrenar finalmente. La reestrenaron en 2008. Eso como respecto del estreno y del reestreno. Claro, porque hay que hacer un alcance que cuando uno ve la película, bueno, está filmada en un desierto, entonces se ve el desierto en partes amarillas y en otras partes por el tema del color de la cinta se ve verde. Sí. Claro, fue súper difícil restaurarla porque las cintas que encontraron en el Normandía eran tan viejas que estaban súper en muy mal estado. Las partes exteriores de la película, como la cinta de más afuera, estaba llena de hongo. Estaba empezando como a entrar moho en la cinta y estaba súper rayada y todo. Entonces como que la pega que se dieron igual fue tremenda, como de revisarla por completo, cortar partes de aquí, cortar partes de allá, y sin embargo igual se consiguió una buena copia dentro de todo. Hay que mencionar que gracias a esto, ahora la película está disponible para todos en YouTube. Así que si les gusta este podcast, lo pueden encontrar en YouTube. Está ahora, gracias a la tecnología, al alcance de todos. Sí, absolutamente. Y es muy fácil de buscar, es YouTube, poner El Caliche Sangriento y sale de las primeras. Igual podríamos dejar ahí en el Instagram, síganos en Instagram también, @laclaquetaencuarentena. Les podemos dejar ahí el link de la película para que le echen un ojo, porque igual está re bueno. Sí, está muy interesante. Y bueno, comentar un poco también cómo nos pareció a nosotros la película, porque son datos que igual aportan riqueza a la experiencia. Sí. Pero durante la película también fuimos comentando cosas, también fuimos bromeando acerca de algunas o notando ciertas cosas. Por ejemplo, al inicio, cuando contextualiza que se trata de la Guerra del Pacífico, hay un uso de fotografía histórica, que no solamente están los actores presentes, sino que también hay un uso de fotografías reales. Sí, es como súper necesario en este tipo de películas como tener ese contexto histórico, porque también te lleva como a decir, ya, ¿qué es lo que sé yo? ¿Y qué es lo que me van a presentar ellos acerca de lo que yo sé? Pues como hacer esa relación también. Y también es como un guate a la formación que cada uno tiene, y como la información histórica que cada una posee acerca de este tipo de hitos. O sea, al menos nosotras que estudiamos en el mismo colegio,
de historia sabemos muy nada. Era como el título del libro y listo. Y pasamos a la siguiente unidad. Sí. Y lo que decía la Katy, Y claro, como que cada una sabe lo preciso, que fue una guerra entre Chile, Bolivia y Perú, que Chile ganó y fin, así como que no teníamos mucha más información acerca del conflicto tampoco. Yo lo que tengo informado sobre la Guerra del Pacífico es una experiencia personal. Cuando yo fui a Perú, fuimos por tierra. Entonces tuvimos que ir en taxi 2 horas por el desierto. Y mientras veía la película, yo pensaba, que lata caminar hasta Tacna con esos trajes de militar. O sea, yo me imaginaba cómo habrá sido para las personas que vivieron la Guerra del Pacífico. Entonces, llegando a Tacna, hay unos, como les decía ayer, hay unos monumentos enormes del general, el almirante Miguel Grau. Y cuando yo llegué a Tacna, la gente es muy amable. La gente de Perú, la gente de hecho también fui a Bolivia, la gente es muy amable. Uno piensa que te van a tratar porque eres chileno, te van a tratar mal. No, lo único sí, cuando fuimos a un restaurante, había una gigantografía enorme de cómo fuera Chile, recuperamos Tacna, porque en la Guerra del Pacífico llegaron hasta Lima, pero por un tratado recuperaron Lima y Tacna. Entonces eso fue como lo único que y de ahí yo me acuerdo que me puse como a estudiar, así como no, y de hecho quiero decir que en ese restaurante igual fueron muy amables, a pesar de esa gigantografía. Me puse a estudiar un poco sobre pero muy básico, así como les decía, es como lo básico de la Guerra del Pacífico. Y yo, como les dije hace poquito, yo me fui más por la película, más que por el contenido, porque el contenido que tiene esta película es como habíamos dicho, es pacifista. Habla mucho sobre para quién es la guerra, porque esta guerra era sobre el salitre y el guano, y quién ganaba con esto. Al final ganaron los ingleses, y cuántas vidas se perdieron, y en esta película quedó marcado porque comienza con estos 17 militares caminando por el desierto, con este capitán loco que era muy odiable, y con el teniente que era un abogado, que era como el único que era el que daba el mensaje de esta guerra. No se trata sobre ser el más patriota o sobre Chile, se trata sobre a quién estamos dándole nuestra vida, a empresarios ingleses por el salitre. Claro, y desde ahí, entre el sargento y el teniente, que era el teniente Gómez, durante la película algo bien curioso es que generalmente no se mencionan los nombres de los soldados, de estos 17 soldados, sino que en realidad se les ponen apodos, por ejemplo, el Cojo, el Corneta, el sargento, el Corneta, el Guaso. Perdón, me acordé de algo, perdón. No. Ay, no, me sentí otra vez como Morandé con compañía, así, el humor básico, así. No, pero es que hicimos, para los que nos están escuchando, hicimos varias bromas, pero no por el nombre, sino porque el Corneta era como el más cabro chico. Eso, por favor, no es por el nombre. Ay. Aunque sí hay una parte que decimos, pásame la corneta, y yo, pucha, ahí me sentí como que bajó mi intelecto. Sí, como dice la Yexi, los personajes no hay un trasfondo de los personajes, van muriendo de a poco. Spoiler, van muriendo estos militares, y tú tampoco te vas sintiendo como muy identificado con cada uno de ellos. Tal como quiere mostrar la película, son vidas que fueron en vano, por desgracia. Claro.
Claro. Sí, pues súper. Y Esa bueno, cuestión como de ganar la guerra para el ejército, para el país o para el honor de la patria, qué sé yo, era algo importante. Sin embargo, era todo realmente un juego político. Estábamos peleando una guerra territorial a nombre de otro país. Entonces, sí, pues ahí el teniente era el que estaba como más consciente de todo esto, pero que sin embargo estaba peleando la guerra de todas maneras. Era cuático. claro, y entre el capitán y el teniente se producen varias conversaciones durante la película, varios encuentros, en donde el capitán era de seguir y esto es por la patria y necesitamos como este territorio, y el teniente era todo lo contrario y había frases memorables. Por ejemplo, él en algún momento dijo: es penoso saber que en la guerra no se piensa, y el otro le decía: esto es una guerra, no una asamblea. Entonces hay varios diálogos también que son bastante reflexivos en torno a lo que estaba ocurriendo mientras estaban en el desierto y mientras estaban en peligro sus vidas porque no tenían agua. Sí, un alcance y un paréntesis con respecto a lo que tú dijiste de que en la guerra no se piensa. Para que llevaran a cabo esta película, el equipo de producción recibió ayuda del ejército, efectivamente. Y ellos leyeron el guión. Y los milicos, en vez de sentirse como ofendidos por la película en sí, vieron todo esto como un homenaje al patriotismo, al heroísmo chileno. Como que, claro, Chile ganó la guerra y qué bacán que van a hacer una película acerca de eso. Entonces lo relaciono porque justamente no hay mucha reflexión crítica respecto de ese grupo de personas en particular, como desde la ficción de la película y desde el detrás de cámaras, como que la película lo muestra y además ellos lo vivieron, como que el ejército les dijo: sí, nosotros lo ayudamos, gracias. O sea, la realidad supera la ficción. Yo quiero mejorar un poco mi IQ después de mi comentario muy... yo creo que cuando dice, ¿cómo era? En la guerra no se piensa. Ya, yo actualmente estoy leyendo el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Perdón mi chino mandarín. Uh-huh. Y ya, quiero decir que yo nunca he sido una persona... Siempre desde que nací, desde que me dijeron de chiquitita, en la guerra muere gente, en la guerra matan gente, independiente de por qué sea, siempre odié la guerra. Pero también me enseñaron que hay que aprender de todo. Incluso si tú no lo apoyas, por lo menos tienes que como educarte en eso y tener tu propia opinión. Ya. En el arte de la guerra, sí, te enseñan... bueno, no sé, supongo que en algún momento me irá a servir algo, pero te enseñan estrategias de guerra, te enseñan cómo conseguir victorias, cómo ganar una campaña, cómo tratar a tus hombres. Y aquí vemos que nada de eso, en la película, nada de eso ocurrió. Como habíamos dicho, el capitán, yo quería que puro lo mataran, era horrible. Y ¿sabes qué me pasó? Que no sé si a ustedes le habrán pensado lo mismo, pero yo sentí en un momento que en la película los chilenos eran los malos, porque en una parte de la película ellos están muertos de sed y va como un señor con un burrito y ellos van y lo matan por el agua. Después ellos encuentran esta casa con unas personas peruanas, creo que eran, y van y los atacan y se mueren. O sea, como que todo lo que iba pasando era como que yo sentí como que en un momento era como que los chilenos eran los que atacaban a estas personas que eran
inocentes que estaban en medio del desierto tratando de vivir su vida normal. Y después nos damos cuenta de que tratan, en la película se trata de llevar tanto como a los chilenos como a los peruanos y bolivianos como si fueran lo mismo. No hay buenos, no hay malos, no hay ganadores, no hay perdedores. Ujú. Y eso yo lo encontré sublime. Sí, esa es la palabra. Porque me hizo pensar así como, ¡ay, ahí vienen los chilenos, escóndanse! No sé. Y al final era como que, no, todos eran iguales. Sí, o sea, yo creo que en el tema de que igual da para harto, que en la guerra no se piensa, efectivamente hay una estrategia detrás, hay un trasfondo, hay un porqué, hay un cómo también, pero finalmente quienes van a la guerra no están pensando, están solo actuando. O sea, llevan el acto bélico a la manifestación misma. ¿Cómo? Entonces yo creo que también hay una diferencia, porque quienes piensan las estrategias sí, son es los cierto, altos sí, mandos, sí. los políticos. Claro, en este caso los estrategas no son ninguno de esos soldados y ni siquiera el capitán, como comandantes seguramente que no estaban ahí en ese batallón con ellos. Así que bueno, dentro de la película pasan varias cosas, pero todo dentro de este ambiente desértico, desolador. Y algo que nos llamó también la atención a nosotras fue que durante toda la película no hay ninguna musicalización al respecto, solo el viento, o sea, el sonido del viento y las voces de ellos, que da también una sensación de desolación que está ocurriendo ahí, por eso también es muy envolvente esta película. ¿Habrán querido darle Sí. algún significado especial que no haya música en toda la película? Yo creo que el objetivo principal era como lo que dice la Yexi, como llevarte a ese estado como de sentirte tan perdido como ellos, como que no tenéis puntos de referencia. De hecho hablan muchas veces de que no tienen un guía y que van supuestamente a un lugar pero no saben si van a llegar porque no conocen el territorio. Había uno de los soldados que era del norte y decía que él conocía el desierto como su propia mano y que a donde los estaban llevando los llevaban en realidad a la muerte, que mejor se escaparan y que él los iba a llevar al mar. Que finalmente era el minero y junto con Rodríguez y el Guaso desertan. Pero finalmente Sí, el Guaso muere primero. Sí. Sí, yo iba Guaso. notando quién iba Bueno, muriendo. El Guaso muere en ese momento. Sí. Entonces, claro, como que no hay un guía que esté al mando de este batallón. Están... lo que yo sentía es que aunque tenían que ir a este lugar, en realidad lo que más los motivaba al batallón, a estos seres humanos, ya no soldados, era como llegar a algún lugar y conseguir agua, finalmente. Como que en ese estar perdido, sin comida, sin agua, con las patas hechas mierda, man, los hueones alucinando, como que tratando de sacarse los olvidáis calamorros. un poco de cuál es el objetivo, de por qué estáis ahí. Y claro, yo no sentí como que fueran malos, ponte tú, al ir a matar al weón del burro para robarle el agua, porque finalmente si tú estás en una situación extrema, también haces weas extremas, po. Y cuando... O sea, si ya estáis ¿Cómo? alucinando. Si ya estáis alucinando es porque también algo de ahí, de la noción de sentido de realidad, Claro, se pierde. Claro, absolutamente, po. Entonces, como que no digo que esté justificado matar a nadie en realidad, pero en una situación así se entiende. Yo entiendo completamente que hayan querido incluso matarse entre ellos por ese poco de agua, porque ¿qué importa la guerra si la guerra está sucediendo en otro lado? ¿Qué importa nada? Si están ellos perdidos ahí, lo único que tienen es a ellos mismos.
a que un weón con mayor fuerza lleve al que se está muriendo a Lapa, que puta tener la cueva de tener un teniente que es relativamente más humano que el capitán y que pueda darles algunos descansos, que se les haya permitido dormir, como que esas pequeñas weas, yo creo que esos weones lo valoraron más que cualquier otra cosa y sin embargo todo fue en vano. todo, porque la guerra, claro, comienza con esta weá, pero cuando la guerra termina y Chile gana, los chilenos seguimos perdiendo, o sea, tampoco fue como que llegaron los ingleses y ya está. ¿Cuántos mineros, cuántas familias de mineros no murieron en las salitreras y sufrieron todo el rigor de la bota del jefe, ¿cachai? Entonces como que realmente terminó la guerra o dejamos que nos violaran por todas partes, ¿cachai? Es heavy igual. No sé. Cuando yo... No. Sí, esa película da para... No, sí, dale, Katy, dale. Cuando yo fui a Arica, Se me fue la idea. también, porque obviamente de pasar para Tacna, en Arica, en el Morro de Arica hay un museo donde se celebra lo que se ganó en esa guerra, y más que nada fue como territorio y Claro. dinero por el salitre, y mejoró como la economía del país. Pero obviamente volvemos a eso, que tanto ganar, ¿quién ganó? ¿Ganó el minero común? No, ganaron los empresarios. Claro. Entonces, Claro, cuando dicen que Chile ganó, ¿quién es Chile en ese caso? No es su población, no son sus habitantes, no es el territorio, porque el territorio también fue degradado a nada, o sea, explotaron el mineral hasta que todos se murieron, ¿cachai? Entonces, ¿quién ganó realmente, puta? El weón que le vendió la weá al otro nomás. Fue un crecimiento económico que ni siquiera el pueblo vio, porque esos mineros vieron algo, trabajaban por el menos que nada, pues, ¿cachai? Es brígido. Y hubiesen seguido explotándolo si no hubiese aparecido el Claro, salitre entonces, sintético. Es brígido también porque nos lleva como a reconceptualizar esto, el territorio, el patriotismo, los límites, las banderas y qué es el Chile que tú defiendes o por el que peleas cuando peleas en una guerra o cualquier otro país en este caso. Bueno, vamos a ir como... Pensemos ahora en la peli y ¿cuántas cabritas le damos al caliche sangriento? Empiecen ustedes, empiecen ustedes. Uy. Ya yo voy a decir una anécdota que a mí me pareció muy chistosa, que fueron las muertes. Las muertes fueron muy, muy mal actuadas, lo voy a decir. O quizá, no sé, dentro del cine de esa época las muertes eran así, pero fueron muy chistosas, no fueron reales. O sea, no se veían reales. Así que yo le pongo, de 5 cabritas, le pongo... ¿Belén? Le pongo 4. Mira, yo hacer unas últimas acotaciones con respecto a lo que dice la Jexy de que las actuaciones de las muertes fueron pésimas, es verdad. Pero hay que destacar algo. Esta película tenía tan poco presupuesto que todo lo que vimos fue la primera y única grabación que se hizo de cada escena. Tenían solo una oportunidad para grabar, porque tenían muy poca cinta. Entonces no tenían como permiso, por decirlo así. No podían darse el lujo de como perder cinta en distintas tomas. Entonces todas las escenas fueron hechas toma a toma, una a una. Y fue la primera y única toma que se hizo de cada escena. Así que igual quiero dar crédito como a las actuaciones, porque finalmente igual fue el mejor esfuerzo. Sabiendo eso, sí, la verdad.
Así que yo le doy 4,5. ¿Ya? Sí, Solo te comiste la mitad no de le la quiero dar cabrita. 5 por lo mismo, porque igual hay harto como de las actuaciones que sí, hay algunas que están como medias extrañas. Las actuaciones de las muertes son un poco... Yo, Pero yo, solo a mí por de eso, hecho, en realidad. la última muerte, la del teniente, me gustó mucho. Yo la encontré muy poética. Sí, Me exacto. gustó. De hecho, creo que fue mi parte favorita de la película. Cuando muere, Sí. cuando muere El él, final. muchas tomas, Sí. como él se da vuelta, como cuando cae, cuando iba a tomar la estrella de mar, porque está tan feliz que llegó al océano y le disparan y muere y como que hace como un baile. Eso fue mi parte favorita de la película. Sí. Sí, aparte que el acento Sí. que te dan con la música en ese momento es como hermoso. Yo igual le doy 4 cabritas. ¿Qué música dice? Mira, le iba a dar menos, pero le iba a dar menos. Pero cuando dijiste eso sobre que solo fue una toma en toda la película, es como increíble, la verdad, porque considerando eso está bien hecha. Si pensáis que solo fue una toma, está bien hecha. Pero le doy 4, sí. No, le doy 4 porque yo creo que no la volvería a ver. Eso nomás, pero es buena la... Sí. Está buena, pero no tan buena. Y de hecho le iba a dar menos, pero 4 cabritas. Entonces nos quedamos con esa calificación y ya estamos llegando al final de nuestro capítulo, así que hacemos una pausa dramática para presentar nuestro segmento de difusión, La Ventana Indiscreta. Katy, ¿qué recomendación nos tienes hoy? Quiero hacer una recomendación a una página llamada Caligrafías Báthory, que está manejada por mi padre, Héctor. Entonces, en esta página ustedes pueden encontrar distintos tipos de caligrafías que él realiza a mano. Se dedica a hacer el trabajo como un poco más medieval que se hacía antes en la caligrafía, y pueden encontrar diseños, el que usted quiera, góticos, nórdicos, inglés, estilos árabes, lo que usted en la caligrafía está ahí. Es un trabajo bonito, hecho a mano. Se pueden mandar a pedir diplomas, invitaciones, poemas. Mi mamá tiene una pared con frases motivacionales. Queda muy bonito. Es un trabajo enmarcado. Y eso. Hay mucho cariño ahí. Hay dedicación. Si quiere pedir un trabajo, diríjase a Caligrafías Báthory y va a recibir una... ¿cómo se dice cuando uno encarga algo? ¿Un presupuesto? Eso. Esa es mi recomendación de esta semana. Ventana Indiscreta. Súper, ahí entonces vamos a dejar en el Instagram la cuenta del tío. Saludos para él también. Y ya estamos cerrando el capítulo, pero antes de despedirnos, es turno de la Yexi para que nos diga cuál es la película que vamos a ver para el próximo capítulo. Este es como mi highlight. Esperar la próxima película que pase. Sí. Sí, el subidón de Yexi, ¿cuál es? Bueno, yo había pensado varias películas. Nosotras estamos viendo, dependiendo de la categoría, vamos tachando cuál hemos visto, qué categoría hemos visto. Y bueno, yo quise volver un poquito a Netflix porque hay una película que me llamó mucho la atención. No la he visto, así que no sé cómo es. Que se llama Cargo. No, yo no. La vi. Una película como de terror. Zombies. Ya. Pero igual no la he visto. Emoción. Y agradecemos que igual nos hayan acompañado en este nuevo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, que es Instagram, La Claqueta en Cuarentena. Y estamos por muchos canales. Estamos por YouTube, estamos por Spotify, por Anchor. Así que nos pueden escuchar desde cualquier plataforma.
Así que agradecer. Nos escuchamos en un próximo Chao. capítulo. Adiós. Corte.